incorporar a los estudiantes. Perfecto. Sí, sí. Ya. Que ya son las 7:41. Sí, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Bueno, muy buenas noches, señores estudiantes. Ya me conocen algunos de los compañeros. Mi nombre es José Aliaga, de la parte académica de Fundación Idea La Paz. Hace una semana hemos dado la inducción al diplomado. Hemos informado cómo se va a trabajar durante estos 5 meses que vamos a estar con ustedes en línea. Entonces, les hemos comunicado los circulares de asistencia, las ponderaciones, el horario. Hemos comunicado de los trabajos. También se ha comunicado del foro, de la plataforma. También le comento, licenciada Pilar, que los estudiantes han tenido creo que 12 estudiantes han tenido inducción a la plataforma, ¿no? Para que ellos puedan acceder a la plataforma, para poder bajar y subir materiales, ¿no? Son 18 estudiantes en el curso. Tengo 6 estudiantes que se han incorporado este fin de semana, así que con ellos mañana nos vamos a contactar. También los de sistemas para que ellos puedan un poquito tener inducción estos días, hasta hasta el día miércoles tengan un poco de inducción con sistemas para que ellos puedan también tener conocimiento de la plataforma. Un poquito de paciencia con 6 personas, yo le voy a indicar, licenciada, por favor. Los demás, los 2 estudiantes que estaban ya hace una semana, saben ya del movimiento, el uso de la plataforma, licenciada. Entonces son 6 que mañana nos comunicamos y ya les vamos a dar usuario y contraseña para que puedan acceder a la plataforma, ¿no? También ya saben ellos la ponderación, como le digo, licenciada, de la asistencia. La asistencia es bien importante. Son 6 clases en línea, lunes, miércoles y viernes, durante 2 semanas, ¿no? De 19:30 a 21 va a ser las clases. Los días martes y jueves de las 2 semanas va a ser justamente uso de la plataforma, donde ya hay el foro 1, el foro 2, algunas tareas y actividades, licenciada, que seguramente usted les va a comentar, ¿no? Entonces ellos ya pueden acceder con su usuario y contraseña a la plataforma, licenciada. Entonces eso, como les digo, ya están informados. Cualquier consulta, por favor, señores estudiantes, les pido, mi nombre es José Aliaga, voy a estar también al final para que les dé mi número de mi celular, también está en el grupo de WhatsApp, mi nombre, como digo, José Aliaga. Yo soy el responsable del grupo. Para cualquier consulta, duda, por favor, voy a estar hasta el final de la clase, y todas estas clases hasta que termine. Voy a entrar un poquito para poder ver si tienen dudas ustedes. Eso, licenciada. Bueno, quería presentarle a la licenciada Pilar Valdés, que es el docente del módulo 1 que nos acompaña ya hace años en Fundación IDEA, ¿no? En la Regional La Paz. El módulo 1 se llama La gestión estratégica desde recursos humanos, origen y perspectivas en el mundo en las relaciones complejas. Licenciada, ese módulo le toca ahora, licenciada, por favor, adelante, si usted también nos puede dar su experiencia, por favor, licenciada. Gracias, José. Bien, buenas noches, estudiantes. Un gusto de tenerlos ahora acá. Me informan de José que efectivamente hay varios de ustedes que son de distintas partes, ya, lo cual nos alegra mucho, digamos, tener estudiantes ahora de distintas regiones, de distintas zonas. Bueno, un poco presentarme, mi nombre es Pilar Valdés Marchán, soy de nacionalidad chilena, ya trabajo ya hace como 5 años dentro de la fundación, dando distintos módulos. Estoy feliz de poder trabajar ahora con ustedes en esta experiencia habitual, ¿ya? Creo que es muy importante también que nos conozcamos. Bueno, yo soy de profesión licenciada en filosofía, tengo una maestría en currículum y desarrollo, tengo otra maestría en antropología y proyectos, y tengo una maestría en filosofía andina. Ya trabajo en estos momentos, soy la editora en jefe de la editorial Don Bosco, y he trabajado en distintas universidades, tanto en la Universidad Pedagógica de Sucre, en la UNSA, en la Universidad Salesiana, bueno, en la Fundación Ideas, y en otras instituciones del orden, digamos, de educación superior. Vivo acá en La Paz hace 5 años, como les decía, y bueno, feliz de estar en estos momentos trabajando con ustedes. Les voy a pedir que activen sus cámaras, porque creo que lo primero es que nos conozcamos, ya, entonces por favor activen sus cámaras y sus micrófonos.
faltan algunas cámaras y algunos micrófonos que por favor activen. Los voy a ir nombrando de acuerdo a la lista que tengo acá. Me gustaría que nos vayamos presentando para irnos conociendo. Ibar Castellanos. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos los participantes. Mi nombre, como bien es Ibar Castellanos Ibáñez. Yo soy de la ciudad de Tarija, pero actualmente vivo en la localidad de la ciudad de Yacuiba, frontera con Argentina. Soy licenciado en Administración de Empresas y trabajo en la Universidad de Juan Michel Saracho como docente universitario. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches y bienvenido. Gracias. Clarisa Jiménez. Sí, buenas noches a todos, con mucha licenciada Pilar. Bueno, mi nombre es Clarisa Jiménez, soy de Tarija, ¿no? Un gusto en conocerte, Clarisa. ¿De qué profesión eres tú? Soy licenciada en Administración de Empresas. Perfecto, perfecto. Claudia Andreu. Sí, presente. Soy Claudia Andreu, soy licenciada en Administración de Empresas y vivo aquí en Santa Cruz, soy de Cochabamba. Un gusto en conocerte, Claudia. Gracias. Sharon Micaela Pacheco. Sharon. Que el organismo se conozca como una grasa. Parece que no nos está escuchando. Mariela Estivaris. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Mariela Estivaris. Soy psicóloga y radico en la ciudad de La Paz. Un gusto, Mariela. Igualmente, mucho gusto. ¿De qué zona eres de La Paz? De Irpavi. De Irpavi. Sí. Estamos cerquita. Yo vivo en Achimaño. Qué bueno. Lía Ríos. Aquí. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Lía Ríos, vivo en Cochabamba y de profesión soy licenciada en Ingeniería Comercial. Un gusto conocerte, Lía. Igualmente. David Benítez. Licenciada, muy buenas noches. Mi nombre es David Benítez, de profesión administrador de empresas. Actualmente radico en Oruro. Un gusto conocerte, David. Gracias, igualmente, Alicia. Telma Arias. Buenas noches a todos, buenas noches, Lice. Soy Telma Arias, soy licenciada en Administración de Empresas y radico en La Paz. Un gusto, un gusto. Telma, ¿y de igualmente, Lice? ¿De dónde? Por la zona Gran Poder. Por la zona de Gran Poder. Isabel Espinosa. Pero yo no sabía, la Indira me mandó el link. Elga. Bueno, hay algunos que no han activado sus cámaras y por eso no. ¿Si hay alguien que me falte todavía dentro del grupo que no haya nombrado? Licenciada, no sé si logra verme. ¿Nombre? Indira Zurita, de la ciudad de Oruro. Pero ahora yo no tengo nada, tú te Indira Zurita. Indira Zurita. Perfecto. Cuéntame, Indira, ¿de dónde eres? Soy de la ciudad de Oruro, soy licenciada en Administración de Empresas. Un gusto, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Un gusto, Indira. ¿Hay alguien más que me falte que no haya nombrado? Licen, buenas noches. Soy Daniela Beizaga Manrique. Y después un día le había dicho que él ya se había muerto. Soy de Cochabamba, soy licenciada en Ingeniería Comercial. No sé si ya me ha registrado. ¿No, papá?
Disculpa, no escuché tu nombre, pero parece que hay... Hay un micrófono activado, sí. Soy Daniela Beizaga Manrique, de Cochabamba. Soy licenciada en Ingeniería Comercial. Perfecto, perfecto, Daniela. ¿Hay alguien más que me falte? Sí, aló, buenas noches. Aló. Hola, hola. ¿Cómo está? Buenas noches, mi nombre es Diego Merino, soy licenciado en auditoría y yo radico en la ciudad del Alto. Un gusto, un gusto. Mira, yo trabajo en el Alto, ahí en la editorial Don Bosco. Qué bueno, ahí estamos cerca entonces. Ahí en la Cívica. Sí. Hola, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Bueno, soy Maribel Ciñani, yo también radico en la ciudad del Alto. Mi profesión es igual administradora de empresas. Buenas noches a todos. Dicen, y vivo cerca por donde usted trabaja, aquí en el Alto, en Editorial Don Bosco. Sí, mira, qué bien, qué bien. Súper. Sí, he trabajado harto en el Alto, trabajé harto tiempo en Chijina, por esa zona también, donde está la Normal del Alto. Exacto. Trabajaba para la Universidad Pedagógica de Sucre, así que conozco muy bien el Alto. Qué bueno, Lice, me alegra mucho. ¿Hay alguien más que me falte? Buenas noches, licenciada. Mil disculpas, le habla Elga. Soy Elga Rocha, trabajo en el Tribunal Supremo Electoral. Soy abogada. Lo que pasa es que tenía una reunión y me ha atrasado. Mil disculpas, licenciada. No, Acabo de llegar a mi casa. No te preocupes. ¿De dónde eres, Elga? De La Paz. Soy de La Paz. La Paz, exactamente. Un gusto, Elga. Un gusto en conocerte. Muchísimas gracias, licenciada. Va a ser un grato poder compartir con ustedes. Un gusto para todos. Qué bien. ¿Me falta alguien más? Licenciada. ¿Aló, licenciada Pilar? ¿Me escucha? ¿Ahora sí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Licenciada Pilar, ¿cómo está? Buenas noches. Soy Sharon Pacheco. Hace rato creo que no se me escuchaba bien. Yo soy Sharon Pacheco, soy licenciada en Administración de Empresas de la UMSA y vivo acá por la zona norte, por la terminal de buses. Perfecto. Un gusto, licenciada. Un gusto, Sharon, en conocerte. Igualmente. Bien, creo que ya estamos todos, o la gran mayoría. Si hay alguien que falte, por favor, me avisa. Licenciada, buenas noches. Dígame. Soy Beatriz Isabel Espinosa Canazo, soy licenciada en Administración de Empresas y vivo en La Paz, por la zona de Alto Miraflores. Perfecto, un gusto en conocerte. Igualmente, licenciada. Aló, buenas noches. Sí, ¿quién falta? ¿Aló? ¿Aló? Licenciada, ¿me escuchan? Disculpe, tengo un problema técnico. No, sí, no te preocupes. Sí, aquí ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Alejandra Rocha. Yo vivo acá en la ciudad de Santa Cruz. Mi profesión es he estudiado filología hispánica. Yo sí soy de acá, vivo acá en Santa Cruz. Mira, qué bien. Y qué bonita profesión. Qué bonita profesión. Sí, es una profesión que pocos conocen, sí. Pero existe, es filología hispánica que he estudiado acá en la René Moreno. Qué bello, qué bonito, qué bonito. Me ha tocado viajar harto a Santa Cruz muchas veces a dar capacitaciones. Qué bueno. Bueno, les voy a pedir que ahora sí desactiven sus cámaras, pero activen sus micrófonos, porque es muy importante la interacción desactiven las cámaras prioritariamente para que no tengamos inconveniente en términos de la conectividad. Y generalmente se cae más la conectividad cuando están las cámaras activadas, ¿ya? Entonces, desactiven sus cámaras, pero sí les pediría que activen sus micrófonos, ¿ya? Porque la idea de este curso es que sea un curso bastante interactivo, por lo tanto, es muy importante la participación de ustedes en la medida que vamos, digamos, dando el curso, ¿ya?
Entonces, por favor, activen los micrófonos de tal manera de que si hay consultas, preguntas, las puedan hacer inmediatamente todas las veces que ustedes estimen conveniente, ¿ya? Yo este curso siempre lo he dado presencial en la Fundación IDEA, por lo tanto estoy aprendiendo igual que ustedes a ver cómo nos va con el tema virtual. Espero que nos vaya muy bien, ¿ya? Pero vamos a ir viendo cómo vamos a ir avanzando con este curso, ¿ya? A ustedes ya les llegó, yo voy ahora a compartir pantalla. ¿Están viendo? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ya. Esta clase ya fue enviada, se supone que ya está en su correo, ya está en la plataforma, que es la clase número 1, ¿ya? Yo lo adapté de otra manera, de tal manera que fuera mucho más interactiva para ustedes, fuera más interesante y pudiésemos irla discutiendo en conjunto, ¿ya? Bueno, como ustedes saben, el diplomado en gestión en recursos humanos, ¿ya? Y nuestra primera clase tiene que ver con el origen de la gestión de recursos humanos, ¿ya? ¿Qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta en términos del origen de la gestión? Que este es un curso introductorio, por así decirlo, a lo que es recursos humanos en general. Por lo tanto, nosotros vamos a dar una pincelada, por así decirlo, de una serie de conceptos que se trabajan dentro del área de recursos humanos, ¿ya? No los vamos a ver cada uno de ellos con la profundidad que se requiere por un elemento obvio, digamos, o sea, el tiempo no nos va a dar, pero sí la idea es que ustedes queden como muy bien informados de cuál es la temática en general que ustedes van a tener que ver en cada uno de los, digamos, módulos que se vayan dando. ¿Se entiende? Por lo tanto, a mí lo que me interesa es que vayamos discutiendo algunos conceptos que ustedes pueden manejar, pero que a la vez, digamos, pueden haber una serie de discusión teórica frente a la definición exacta de estos términos, ¿ya? Lo primero que tenemos que tener en cuenta... perdón, otra cosa, como yo soy chilena hablo súper rápido, entonces cuando esté muy rápido ustedes me dicen, Lice, por favor, de nuevo, y yo lo vuelvo a repetir, ¿les parece? Por favor, porque a veces hablo muy rápido, ¿ya? Entonces, en este ámbito tenemos que tener en cuenta que la administración de recursos humanos ya es una ciencia bastante nueva, bastante joven, ya en términos digamos, de su formación teórica. Eso hace que muchos de sus conceptos todavía sean muy discutidos, ¿ya? Y que no exista una única definición para ciertos conceptos, porque hay una serie de miradas distintas, por una parte. En segundo lugar, es una ciencia que se encuadra mucho más dentro del mundo de las ciencias blandas, de la ciencia humanista, por así decirlo. Y las ciencias humanistas tienen una característica propia, ya uno, que la ciencia humanista en general, si bien tiene una metodología, que es la misma metodología que ocupan las ciencias duras, vale decir la química, la física, qué sé yo, la biología, vale decir que nosotros planteamos una tesis, después de la tesis planteamos una hipótesis, etcétera. Si bien tienen eso, en general las ciencias humanistas tienen una característica que es que su objeto de estudio, que es el ser humano, en general es un objeto de estudio variable. ¿Se entiende? Cambia, muta, se transforma, etc. ¿Ya? Entonces, eso hace que, como tiene un objeto de estudio variable, que es el ser humano en sí, y que es el ser humano, todos sabemos que el ser humano es multidimensional, ¿ya? Vale decir, tiene una dimensión religiosa, una dimensión psicológica, una dimensión antropológica, una dimensión racional, y es multidimensional. Entonces es un objeto de estudio muy cambiante, ¿ya? Eso hace que efectivamente, digamos, cuando nosotros
estudiamos la ciencia administrativa en términos de recursos humanos específicamente, nos vamos a encontrar con esa dicotomía, ¿ya? De que es una ciencia, de que ocupa un método científico, vale decir, establecemos una tesis, establecemos una hipótesis, establecemos una forma de investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa. Luego de eso comprobamos nuestra tesis, comprobamos nuestra hipótesis, hacemos toda una metodología de estudio, etc. El objeto que estamos estudiando es cambiante, que es el ser humano en sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que suele suceder cuando nosotros hablamos de recursos humanos, ya en este ámbito? Lo primero que tenemos que ver, vamos a ver si podemos compartir aquí la pantalla completa, ¿ya? Lo primero que tenemos que ver es qué entendemos por gestión de recursos humanos, ¿ya? Y se suele tener una serie de prejuicios frente al jefe de recursos humanos de cualquier lugar donde estemos, ¿ya? Estamos diciendo que generalmente cuando hablamos de recursos humanos tenemos una idea sedimentada dentro de nuestra mente de que en general el jefe de recursos humanos es la persona que hace poco, ya que lo único que le interesa es que la gente obedezca, ya por eso la ficha ahí dice se necesita emplear a medio tiempo, que no sepa nada, que no sepa hacer nada, pero que obedezca fácilmente, ¿no es cierto? O es ese señor que nos impulsa neta y exclusivamente, digamos, a cumplir un trabajo repetitivo, constante, pero que en el fondo, digamos, no nos brinda mayores, digamos, desafíos, ¿ya? O bien tenemos el prejuicio de que creemos que es el típico individuo que no hace nada en el trabajo, o sea, definitivamente, digamos, no hace nada, ¿ya? O bien tenemos el prejuicio de que este individuo es el que nos trata, digamos, como recursos humanos y no como seres ni como personas, ¿ya? Por lo tanto, también tenemos ahí una dicotomía con ello y una suerte de roces. Generalmente son una serie de prejuicios que existen en el ámbito laboral, ¿se entiende? En el mundo laboral. Existen otras teorías que hablan, por ejemplo, en este, digamos, entrevista, en donde se dice que el gerente de la felicidad, la gente no renuncia a las empresas, renuncia a los malos jefes, ¿ya? Efectivamente, hay varias teorías que dicen que, en el fondo, hoy en día, los desafíos que tenemos las personas para mantenernos en un trabajo no solamente tienen que ver con el tema monetario. Todos sabemos que el tema monetario es muy importante y es fundamental porque en realidad tiene que ver con nuestro sustento diario, digamos, ¿se entiende? Pero independientemente de eso, ya nosotros también sabemos que hoy en día las empresas requieren ser mucho más desafiantes para las personas porque las personas no solamente buscan un tema de tipo económico, sino que también les interesa, tenemos otros intereses, ¿ya? Nos interesa también sentirnos valorados dentro de nuestro trabajo, nos interesa también que el trabajo tenga un horario que sea decente y que nosotros podamos, digamos, poder hacer o ejecutar otras cosas después del trabajo, o sea, no entrar en el trabajo a las, qué sé yo, 7:30 de la mañana cuando todavía está de noche en invierno y salir a las 7:30 de la noche cuando todavía es... O sea, nos interesa tener una vida alternativa también alrededor del trabajo. Por lo tanto, nos interesa la calidad de vida que ese trabajo nos puede brindar, nos interesa los desafíos intelectuales que ese trabajo nos puede brindar, nos interesa, digamos, la empatía que los directivos o los jefes de área de esa unidad u organización nos puedan brindar. O sea, hay una serie de elementos que van incorporados junto con la remuneración, a eso nos referimos, ¿ya? Entonces, cambios y transformaciones de las organizaciones actuales, ¿ya? Sabemos que
una organización es un grupo de personas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de organización, hoy en día en el ámbito de las teorías de sistema, se entiende la organización como un ente vivo, como algo que tiene absoluta vida, que tiene un corazón, que late, que tiene elementos que se le incorporan, cosas que saca, cosas que hace, etc. Entonces es un organismo vivo, ¿ya? No es algo estático, sino que mucho más bien dicho es algo dinámico, que se mueve, que cambia con el tiempo. Y por lo tanto, así como las personas cambiamos con el tiempo, ya nosotros no podemos decir que nosotros criamos a nuestros hijos igual como nos criaron nuestros padres a nosotros. Tampoco podemos decir que entendemos la familia de la misma manera. O sea, hay una serie de cosas o de conceptos que nosotros como personas vamos cambiando de una generación a otra. Y esa es la gracia de que somos seres humanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, como vamos cambiando constantemente, digamos, eso hace que en alguna medida, digamos, las organizaciones que están compuestas por personas también sufren varios cambios y transformaciones. Aparecen nuevas tecnologías en el sentido de que hace 10 años atrás, cuando nosotros hablábamos de WhatsApp, nadie habría entendido ese concepto. Y hoy en día, si yo digo WhatsApp, todo el mundo lo entiende, ¿no es cierto? Si digo Zoom, con mayor razón, ahora después de la pandemia, digamos, todo el mundo entiende lo que es el Zoom. ¿Se entiende? Un concepto que probablemente hace un año muy pocos conocíamos, ¿ya? O era prácticamente desconocido para la generalidad de las personas. Eso hace que también se modifiquen los productos y los servicios que estas organizaciones ofrecen. Cada vez los productos tienen que ser más competitivos y los servicios también. Si ustedes se fijan, producto de la pandemia, hoy en día el tema del delivery se ha hecho algo, digamos, sumamente común para mucha gente, ¿ya? Los restaurantes han tenido que transformarse porque ya nadie va a comer en un restaurante, por lo tanto, digamos, los productos que ellos tienen que ofrecer, los tienen que ofrecer en otro formato, ¿ya? Y claramente, cuando hablamos de este cambio en la organización, nos damos cuenta que tiene que ver con un cambio específico en términos de cómo la gente ha ido comprendiendo hoy en día nuevas cosas, nuevos conceptos, nuevos servicios, etc. Entonces, aparecen alteraciones y transformaciones del comportamiento de las personas. Y con ello se generan obviamente cambios y nuevos procesos. ¿Por qué decimos que las personas se transforman? Nosotros no nos comportamos siempre de la misma manera. Los seres humanos, ¿ya? Y la psicología así lo define, el objeto de estudio de la psicología es precisamente el comportamiento humano, ¿ya? Y cómo estas personas se comportan en distintos ámbitos de sus vidas. Por lo tanto, este comportamiento no siempre es similar. Probablemente, antes de la pandemia éramos personas quizá hasta más normales que ahora. Ahora con la pandemia nos hemos puesto mucho más, digamos, susceptibles al tema del contagio, mucho más susceptibles al tema de, estamos más sensibles, el encierro genera eso, esta sensación más o menos de acabo del mundo va generando mucho miedo dentro de las personas. Entonces, obviamente, nosotros, todo el mundo dice, después de la pandemia, claramente vamos a ser otros. Ya no vamos a ser los mismos. Entonces, existe un cambio en el comportamiento de las personas. Y obviamente que todos estos cambios causan un efecto constante en la sociedad y en la vida de las personas, lo que acelera cada vez más los cambios tanto ambientales, culturales, sociales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, estos cambios que aparecen en las personas o que surgen en las personas también generan cambio inevitablemente en las organizaciones, porque las organizaciones son agrupaciones compuestas por personas, ¿ya? Entonces, a lo largo de la historia de la organización han existido distintos tipos de transformaciones de la organización, ¿ya? En el ámbito de la administración de recursos humanos, se estudian 3 momentos grandes que han ocurrido dentro de las organizaciones. Una es la era de la industrialización clásica, la otra es la era de la industrialización neoclásica, y la última sería la era de la informática, ¿ya?
Cuando nosotros hablamos de la industrialización clásica, que va más o menos de principios de siglo, cuando aparecen los grandes conglomerados en Estados Unidos, los Rockefeller, los Carnegie, digamos, Rockefeller en el ámbito del petróleo multimillonario, los Carnegie en el ámbito del acero en Estados Unidos, aparecen grandes conglomerados. No sé si ustedes han visto alguna de estas películas de la época de 1910, más o menos, cuando viene la crisis en Estados Unidos, ya la crisis económica, y empieza a haber mucha hambruna, porque en el fondo hay una crisis mundial, y la gente, digamos, empieza prácticamente a trabajar por el pan, digamos, nada más. Entonces, cuando hablamos de la era clásica industrial, nos referimos a eso, principio del siglo XX, 1900 a 1950, donde aparecen estos grandes conglomerados económicos que antes no existían, ¿ya? Después tenemos una segunda era, que es la era industrial neoclásica, que es la segunda etapa en que viven las organizaciones, ya que ya es una etapa que estamos hablando post Segunda Guerra Mundial, cuando ya, digamos, estamos en plena Guerra Fría, cuando se empiezan a incrementar, por ejemplo, las industrias armamentiles, ya empiezan a crecer fuertemente. Y por último, la era de la informática, que más o menos se calcula de 1990 en adelante, en donde empieza el boom ya de las computadoras. En el ámbito de la historia se concibe, por ejemplo, la concepción de el invento de la Internet, ¿ya? Y la masificación del Internet se compara en términos históricos a cuando en el mundo aparece la imprenta, en la Edad Media, en el siglo XV, cuando aparecen las primeras imprentas con Gutenberg. Eso genera un gran impacto dentro de la sociedad europea, ¿ya? Por una única razón. La gente, al haber una mayor cantidad de libros, de escritos, panfletos, la gente aprende a leer, cosa que antes era exclusiva de los monasterios, ¿ya? Solo aprendían a leer, sabían leer los monjes o algunos nobles, ni siquiera todos, pero cuando aparece la escritura, o cuando aparecen estas primeras, digamos, formas de mantener estos papeles escritos, ya, porque antes solo eran manuscritos, estos papiros, etcétera. Bueno, con eso empieza la era de que la gente aprende a leer y escribir. Y el tema de la escritura es muy importante, porque cuando nosotros aprendemos a leer y escribir, efectivamente, ¿qué pasa? Nuestro cerebro se amplía, nuestro trabajo neurológico es mayor. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos la posibilidad de en algún momento analizar el cerebro de un individuo del siglo XV y poder compararlo con un cerebro de un individuo del siglo XX, habría una gran diferencia. Y si esos mismos cerebros los podemos comparar con individuos del siglo XX, también, ¿ya? Hay un trabajo neurológico distinto. Entonces, la era de la informática se compara un poco con los impactos que genera la imprenta dentro de la mentalidad de la gente. ¿Qué significa esto? Que con el invento de Internet, la información ya es a nivel mundial. Nosotros en este momento estamos en pandemia, estamos encerrados, sin embargo nos estamos comunicando con ustedes. O sea, esa es la gracia de la información ya es global, ¿ya? Entonces, eso hace que hoy en día aparezcan dos conceptos que son fundamentales dentro de, o que sea uno se contrapone al otro. Cuando nosotros hablábamos de la era industrial, ¿ya? Lo más importante en esa era específicamente el capital financiero. O sea, vale decir, cuando aparecen estas empresas de siglo XX, ¿cierto? Donde lo más importante era la empresa, el capital financiero era fundamental, ¿ya? Vale decir, este capital financiero estaba convertido en grandes fábricas, en edificios, en tipo de inversión financiera.
Y la imagen de éxito de la organización se avalaba en eso, específicamente en el tamaño de la organización, en la infraestructura física, grande, difícil, en el patrimonio contable y en la riqueza financiera. ¿Ya? Esos eran los conceptos fundamentales de la organización en la era de la industrialización y que también siguen siendo muy importantes en la era postindustrialización. ¿Entiendes? O sea, vale decir, en la época de 1950 en adelante, post Segunda Guerra Mundial. Estos tres conceptos, tamaño de la organización, patrimonio contable y riqueza de la organización, eran fundamentales, ya eran prioritarios. Sin embargo, hoy en día, bueno, y hablamos de esta acumulación de recursos financieros que tiene que ver con era el objetivo organizacional más importante. O sea, para la empresa lo más importante era adquirir recursos, adquirir fuerza, adquirir éxito, y ese éxito se medía específicamente en base a lo financiero y lo material. Sin embargo, en la era de la organización informativa o informática, hoy en día, más que este capital financiero, digamos, que se traduce específicamente en algo material, hoy en día es fundamental para cualquier empresa el capital intelectual. ¿Ya? Hoy las organizaciones que tienen éxito son extremadamente ágiles e innovadoras, ya no importa su tamaño. En otras palabras, actualmente la organización que la organización sea grande no significa que esta organización sea una organización de tipo exitosa. ¿Ya? Nos podemos dar cuenta hoy en día con la pandemia mucho más, porque hay un montón de empresas que no han podido reconvertirse y al no poder reconvertirse están quebrando. O sea, la magnitud de la empresa no quiere decir que es éxito. Existen una serie de organizaciones que no son enormes, que no tienen, digamos, edificios en todas las partes del mundo, pero sin embargo están en todo el mundo, como Facebook, como Google, ¿entiende? Como Twitter, como Instagram. O sea, son organizaciones que en el fondo se manejan en la red, ya probablemente tienen un edificio en alguna parte del mundo y sería, pero sin embargo están en todas partes. Por lo tanto, el capital intelectual de esas organizaciones es altísimo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo más importante de estas organizaciones que, como les digo, digamos, tienen que ver con específicamente un gran capital intelectual? Que estas organizaciones generan innovación, que es una palabra clave, ¿ya? Esta innovación se define como la capacidad que tiene una organización de proporcionar productos y servicios creativos e innovadores que transforman a los demás productos y servicios en cosas obsoletas e inútiles. ¿Ya? Es la capacidad de una organización de adelantarse a los demás y de conquistar clientes y consumidores antes al ofrecerles mayor satisfacción en su compra. ¿Ya? Por lo tanto, en la era de la información, el capital financiero deja de ser el recurso más importante, o sea, la estructura física deja de ser lo más importante, y los activos intangibles e invisibles toman rápidamente su lugar, relegando un plano secundario. Y esto es el capital intelectual. Por ejemplo, si ustedes se fijan, hoy en día hay muchas compañías que han incorporado dentro de sus páginas web, no recuerdo cómo se llama el concepto, creo que es Dropbox, algo así, que cuando ustedes se meten, ya inmediatamente le contesta. Si usted se mete a las 12 de la noche y pregunta por algún producto, probablemente va a haber una máquina que les va a estar contestando, dime qué quieres, sí, mira, y es un programa computacional que le responde a los clientes, da lo mismo a la hora que sea, ¿ya? Y aquí sí me gustaría un poco que ustedes participaran en esto. ¿Cómo han visto ustedes el tema de la innovación producto de la pandemia, por ejemplo? Los escucho.
Licen, buenas noches. Bueno, a la Buenas noches. pregunta, lo siguiente, es bueno de la pandemia ha sido quizás, como usted dice, había innovación. Claro ejemplo, si un restaurante tenía, bueno, 3 o 4 empleados, que eran los garzones, actualmente pues tendrán 2 o 3 personas que hacen la entrega a los domicilios, ¿no? Es algo Claro. interesante, pero también eso hace que bueno, muchas personas hayan dejado de trabajar, y no solamente en ese rubro, Claro. sino en muchos rubros también ocurre lo mismo. Entonces, Ujú. pienso que a mayor tecnología va reduciendo pues la fuerza humana, ¿no? Como ha sucedido en la Sí. era de la industrialización, ¿no? Imagínense Ujú. ahora ya la industrialización, inclusive el tema ya de las máquinas que están reemplazando de alguna manera al ser humano. Claro ejemplo es Ujú. el tema de los autos, el ensamblado mismo, ¿no? Que antes lo hacían entre 5 o 6 personas, lo armaban un auto, pero ahora requieren de 2 o una persona que está manejando la máquina para poder prácticamente en menos tiempos poder ensamblar un vehículo. Esa sería mi opinión, licenciado. Sí, claro que sí. Claro que sí. La palabra, licenciada Pilar. Sí, sí. Sí, no, un comentario, ¿no? Respecto a la Sí, pues. innovación. Ujú. Yo en todo caso veo, más bien la opinión que tengo es de que la innovación ya está desde hace muchos años planteada en nuestra vida, ¿no es cierto? Un claro ejemplo, por lo Ujú. menos, que siempre me gusta ponerlo a mí, es el de las máquinas o de las películas Kodaks. Todo el mundo debe acordarse de las Kodaks cuando sacábamos fotografías de 24 y de 36 exposiciones, ¿no es cierto? Kodak en su momento ha llegado a ser una empresa, un gigante dentro de la empresa de imágenes y demás, pero no ha sabido adaptarse, no ha sabido innovar a la era de la digitalización. Y ahí está, que ahora ya es una empresa que está prácticamente en quiebra y no se adaptó al tema de la innovación, ¿no? Y si hablamos más como ejemplos dentro de nuestro país, de nuestra ciudad y las épocas actuales, bueno, muchas empresas o microempresas, empresas familiares, podemos darnos cuenta de que han transformado, han innovado su actividad productiva, ¿no? Se han ido a todo lo que es temas de bioseguridad, porque obviamente, ¿no? Las condiciones son diferentes y están ahí permanentemente de acuerdo a... Entonces, todo el tema que genere cuestiones de bioseguridad, las empresas a nivel nacional, incluso las personas, sabemos que los deliveries están al orden del día en todo nuestro país. Acá en Ecuador empezó con uno y ahora tenemos cualquier cantidad, incluso alumnos de la universidad, ¿no es cierto?, han puesto su empresita de delivery para poder entregar y hacer, ¿no? Y mucha gente, la gran mayoría, se han creado grupos en WhatsApp y ofrecen toda clase de servicios, básicamente de alimentación, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo opinar. Claro. No, claro que sí. Hay muchas empresas que les ha pasado eso mismo. Blockbuster, por ejemplo. ¿Aló? ¿Hay alguien más que quiere opinar? Sí, yo, Daniela Beizaga. Bueno, sobre la innovación que ahora se ve es cómo tú desde tu casa ya puedes pagar una compra de supermercado, ¿no? Puedes realmente con las aplicaciones que se han estado implementando, que es totalmente innovador para mi opinión, puedes hacer tu mercado y pagar. Sin ir lejos, hay una aplicación que se llama La Carterita, donde tú vas, coges todos los productos, te llevan a tu casa y automáticamente hacen el débito de tu cuenta. Para mí eso es la innovación, fuera de que, bueno, ¿no? La gente joven hace empresas
que realmente son un impacto para el mercado, como el sistema para tomar la temperatura de un grupo de personas para como en el aeropuerto, ¿no? Con las nuevas cámaras, tú ya puedes tener la temperatura de una cantidad de personas en un solo lugar. Que también es una gran innovación. En esta pandemia no puedes tener, y en algún momento hemos estado un poco asustados porque estábamos saliendo de la zona de confort, se ha visto que bastante gente ha innovado de cualquier forma, ¿no? Hasta los mercados, ustedes en la variedad de barbijos que tenemos en el mercado. La verdad, todos totalmente personalizados, como tú. Sí. La innovación en esta época es bastante impactante. Sí, sí, sí. Sí, a mí me tocó el otro día ir a, bueno, aquí en La Paz, por ahí por los YouTubes, y ahí iba una empresa que trabaja en el área de frente, igual que nosotros, que la editorial, y vi en las calles colgadas ya ropa de bioseguridad para las señoras de pollera, por ejemplo. Ya, y eran más anchas, con flecos y todo, pero era ropa de bioseguridad. Entonces, me llamó mucho la atención la creatividad, ¿se entiende? Eso es a lo que le llamamos capital intelectual, ya, a la creatividad, a esta capacidad que tienen las personas de innovar. Sí, tenemos potencial, creo que tenemos bastante potencial. Vemos los trajes de bioseguridad que obviamente no cumplen con toda la normativa, pero son transparentes para que todas puedan lucir toda su ropa, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se define o qué es el capital intelectual? Existen varias definiciones, acá yo les puse 3. Una, la de Brantley, que dice que consiste en la capacidad para transformar el conocimiento y los activos intangibles en recursos que crean riqueza tanto en las empresas como en los países. O sea, en el fondo este conocimiento intangible, ya que no está en ninguna parte, genera riqueza, o sea, genera, digamos, bienestar para esta organización. ¿Ya? Por eso yo les puse delante el ejemplo de Facebook, el ejemplo de Google, que en el fondo tiene que ver con prioritariamente con un tema de capital intelectual, vale decir, de innovación. O se define también como la suma de todos los conocimientos que poseen los empleados y que otorgan a la empresa ventajas competitivas. La ventaja competitiva es un concepto que vamos a ver en unas clases más adelante, pero es uno de los conceptos más importantes para distinguir la diferencia de una empresa con otra. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar del concepto de la misión y la visión, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de definir cuál va a ser específicamente mi misión como empresa, ¿ya? Es fundamental que yo defina qué soy como empresa, o sea, a qué me dedico, pero además, qué me diferencia competitivamente con otros. Por ejemplo, acá en La Paz hay varios colegios religiosos en la zona centro, ¿ya? Está el colegio Don Bosco, está el colegio Sagrado Corazón, creo, hay unas monjas por ahí cerca, está el colegio San Calixto. Bueno, entonces, ¿qué diferencia a cada uno de esos colegios? Los 4 son colegios privados, los 4 son colegios religiosos. ¿Por qué yo debiese elegir meter a mi hijo en uno de ellos y no en otro? Por lo tanto, mi misión tiene que plantear cuál es la ventaja competitiva que yo tengo con los otros. ¿Se entiende? ¿En qué me diferencio? No sé, doy una educación religiosa y de calidad a tal nivel que los estudiantes pueden, no sé, ir a cualquier otro país, porque además mi colegio es trilingüe, o sea, enseño inglés, francés y otros idiomas más. Doy una educación religiosa
pero además la educación religiosa se basa específicamente en preparar a los estudiantes para el ingreso a una universidad determinada, no sé, la UNSA, ¿se entiende? Doy una educación religiosa, pero, o sea, ¿cuál es la ventaja competitiva de esta organización sobre las otras organizaciones? Ojo, en igualdad de condiciones. Por algo yo dije, si estoy hablando de un colegio de la zona centro de La Paz, bueno, ¿cuál es mi diferencia con otros que están en iguales condiciones? No me voy a comparar con los colegios de la zona sur que tienen otra perspectiva, otro nicho de mercado, otro tipo de estudiantes, ¿se entiende? Entonces, bajo esa lógica, yo marco mi ventaja competitiva como organización en base a otras organizaciones que están en igualdad de condiciones, ¿ya? Y eso siempre lo va a marcar el capital intelectual. Porque cuando hablamos de capital intelectual, hablamos de una diversidad de elementos que los vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, cuando hablamos también de esto, podemos hablar que es un stock de conocimiento de la empresa, o sea, cuánto conocimiento la empresa ha albergado, cuánto trabajo de investigación esta empresa ha hecho, cuánto trabajo de conocimiento de sus, digamos, competencias ha hecho, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, el capital intelectual también se relaciona o se suele hacer la metáfora del árbol con el capital intelectual. De hecho, algunos teóricos lo definen así, digamos, lo definen con esta metáfora. Cuando hablan del árbol dicen que, bueno, el tronco sería, digamos, por así decirlo, la infraestructura que tiene la empresa, las hojas serían un poco los resultados de la empresa, pero que el capital intelectual se encuentra en la raíz de la empresa. Está, digamos, el que sostiene la empresa, ¿ya? Porque las máquinas las podemos vender, los productos también, pero el capital intelectual jamás no se cansa, porque es lo que me hace competitivo en torno a otras organizaciones similares a la mía, ¿ya? Entonces, también se suele definir el capital intelectual como activos intangibles o activos de conocimiento, ¿ya? Bajo esta perspectiva, este activo intangible o de conocimiento está constituido por los siguientes elementos. Se habla de, por ejemplo, capital humano, y aquí nosotros hacemos la distinción entre actitudes de las personas, aptitudes, que son dos cosas diferentes. Ya cuando yo hablo de actitud, con A con C, me estoy refiriendo al comportamiento de los individuos que están dentro de mi empresa. Ya, si yo voy a comprar a una tienda que tiene fama de maltratar al cliente, por ejemplo, obviamente esa es la actitud que tienen esos empleados frente, digamos, al cliente. Cuando el empleado tiene, digamos, se siente seguro en su trabajo, siente que nadie lo va a despedir, siente que el trabajo no es desafiante, etcétera, etcétera, y que él se siente que prácticamente le está haciendo un favor a la empresa por estar ahí, obviamente, digamos, tiene una mala actitud para la venta. Y lo otro son las aptitudes, que son las capacidades que este individuo tiene, por ejemplo, para la atención al cliente. Puede ser que sea una persona muy introvertida, tímida, que le cueste hablar y que por lo tanto, digamos, le cueste un poco el tema de los clientes. Entonces hablamos de capital humano, las personas que tenemos ahí para trabajar en lo que nosotros los estamos colocando. Capital estructural tiene que ver con todo el conocimiento que tienen las personas, que tiene la empresa, la organización. Voy a poner un ejemplo. En Chile existe el pisco, ya el pisco, que siempre tenemos problemas con los peruanos por el pisco, digamos, que si el pisco es chileno, el pisco es peruano, pero existe en ambos países, ¿ya? Y existe un valle que se llama el Valle del Elqui, que es un valle donde se cultiva mucha uva de pisco, ¿ya? Y resulta que en el Valle del Elqui existe lo que se llama la cooperativa del Elqui. Son todos pequeños agricultores que se forman en cooperativa. Entonces, en una época, estos pequeños agricultores, al formarse en cooperativa, empezaron a trabajar en innovación y empezaron a producir estos sucedáneos del pisco, mango sour, pisco sour, una serie de productos de cóctel
que iban, digamos, su producto neto era el pisco, pero le agregábamos el mango o el limón para hacerlo pisco sour, etc. Hubo una época en Chile, más o menos hace unos 5 o 6 años atrás, que llegó fuertemente el ron. Llegó por un tema de un tratado internacional, la gente empezó a tomar mucho más ron y el pisco, digamos, el negocio del pisco se fue, digamos, al hoyo. Y estos pequeños empresarios se salvaron específicamente por esta innovación, porque ellos empezaron a comercializar fuertemente este otro producto que tenía que ver con estos sucedáneos, que eran mango sour, pisco sour y otras cosas más con el producto. Entonces, si no hubiese sido específicamente por la innovación que estaban y por estos conocimientos que ellos ya habían adquirido, digamos, obviamente que probablemente estas empresas habrían quebrado muchas veces. Entonces, también hablamos del capital organizacional, cuál es la estructura que tiene la empresa, cómo se organiza, ¿ya? Cómo son sus relaciones, tiene una relación piramidal, tiene una relación holística, cuál es su relación con el consumidor, cuál es su relación social, su relación con las otras empresas, con la innovación, con la tecnología, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de capital humano, ¿qué es? Es el talento que imprime a la cultura de un estilo democrático participativo dentro de la organización. O sea, una organización que es participativa, democrática, obviamente que está en mejores condiciones que una organización estática. El capital interno, como ya les decía, es este cúmulo de conocimientos que la empresa ha ido adquiriendo con el tiempo, conceptos, modelos, procesos, formas de trabajo, formas de organizarse. Todo eso tiene que ver con el capital interno. Y el capital externo tiene que ver con la estructura de organización en términos de relación, la relación de imagen, por ejemplo, que la organización tiene, ¿ya? Todos conocemos la Coca-Cola y sabemos qué relación de imagen tiene la Coca-Cola. Hoy en día la Coca-Cola no le hace propaganda al producto, le hace propaganda a digamos, producto que ha estado toda la vida en la mesa de los bolivianos, que así, y es Navidad, y la propaganda de la Coca-Cola tiene que ver con la Navidad, y si es mundial, la Coca-Cola de la propaganda tiene que ver con el fútbol y los mundiales, etc. Entonces, es el capital externo, y esa es imagen, es un capital externo en términos de imagen. Bueno, un poco aquí lo mismo, ya cuando hablamos de el capital organizacional, hablamos de la cultura corporativa, de la propiedad intelectual que tiene esta empresa. Capital tecnológico, hablamos de la experiencia, del know-how, del I más el D y más el I, que tiene que ver con la investigación, el desarrollo y la innovación, digamos, que son elementos fundamentales dentro de toda organización, ¿ya? ¿Por qué son tan importantes estos capitales? Porque estos capitales son los que nos van a lograr ubicar a los Gandhi que podemos tener dentro de la organización o a los Einstein que tenemos dentro de la organización, ¿ya? Por eso Einstein decía, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, ¿ya? Si nosotros queremos buscar dentro de la organización a estos Gandhi, Einstein, Newton, Da Vinci, etcétera, bueno, tenemos que trabajar para ellos, ¿ya? Tenemos que potenciarlos, porque si no, nunca van a aparecer, ¿ya? Nunca van a aparecer. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de este mismo capital intelectual dentro de un país, ¿cómo podemos medir el capital intelectual de un país según, digamos, la propuesta de WISIAC? Él nos habla, por ejemplo, que el capital humano dentro de un país se mide a partir del nivel de educación, a partir de los sistemas educativos y de la calidad laboral que tienen las empresas, ya del uso y de las habilidades de las TIC, que hoy en día es un tema importantísimo, que hay mucha polémica acá en Bolivia por el tema de la educación a distancia, de la satisfacción de la felicidad, que es una medición que se hace sobre todo en los países europeos, de la tolerancia que tienen las personas entre ellas, o sea, cuánto yo acepto la idea de los otros, cuánto respeto la idea del otro, ¿se entiende, no? Aunque no sea mi idea, aunque yo no esté de acuerdo con él, etcétera. En términos de capital relacional, bueno, cómo yo me llevo con los países aledaños, cómo me llevo con los países extranjeros, ya cómo es mi comercio internacional,
cuál es la confianza que yo tengo en mis vecinos, ¿ya? Cuál es la confianza que tengo y cómo me comporto también con mis vecinos, etcétera, ¿ya? En términos estructurales, el capital intelectual de un país se mide a partir de, por ejemplo, el número de aplicaciones de concesiones de patentes. ¿Cuántas patentes se inscriben acá en Bolivia al año, por ejemplo? ¿Ya? ¿Cuánta innovación hay en ese aspecto? ¿Cuál es el nivel de penetración en banda ancha, el nivel de penetración en sentidos móviles? Y el capital de renovación, por ejemplo, tiene que ver nuevamente con la inversión que nosotros hacemos en investigación, en desarrollo, innovación, el número de publicaciones o de aplicaciones científicas, cuántas patentes extranjeras nosotros aceptamos, cuota de trabajo en empleados que tengan que ver con investigación y desarrollo, cuánto invertimos, o la inversión en el sistema educativo, es muy importante, y la inversión también en el sistema eléctrico. Todo eso forma parte del capital intelectual de un país. Bien. Bueno, pasemos a otro tema que tiene que ver con qué es la administración de recursos humanos o cómo la vamos a entender. Ya dijimos que los recursos humanos, ya su objeto de estudio es el ser humano, por lo tanto, esta definición no es una definición fija, sino que vamos a encontrar, no sé, 500 definiciones sobre qué vamos a entender por administración de recursos humanos. Por lo tanto, lo que podemos hacer más fácil es hacer una descripción de lo que se entiende por recursos humanos más que hacer una definición fija, ¿ya? Por eso decimos que las personas y las organizaciones se encuentran en una interacción continua y compleja. Eso sabemos que está dentro de toda organización. ¿Por qué? Porque las personas pasan la mayor cantidad del tiempo en sus lugares de trabajo. Yo, cuando antes de la pandemia, obviamente mi horario de trabajo era, no sé, desde las 7:30 de la mañana, me venía a veces de la editorial a las 7:30 de la tarde, o 8, dependiendo de la cantidad de trabajo. Entonces, estaba toda la semana en el mismo lugar, por lo tanto estaba mucho más con mis compañeros de trabajo que con mi propia familia. Entonces, obviamente uno pasa mucho tiempo dentro de la organización, dentro del lugar de trabajo. Y por eso que para la persona es tan importante la organización, ¿ya? Y es tan importante que, y que depende en cierta parte, gran parte de su vida de este espacio. Y la organización también tiene que entender que sin las personas, esa organización no podría hacer absolutamente nada. Entonces, cuando hablamos de la administración de recursos humanos, ya dijimos que es una disciplina científica joven, ¿ya? O sea, se empiezan a hacer los primeros estudios en el ámbito de la ciencia administrativa a principios de 1900 en adelante, o sea, a principios del siglo XX en adelante. Ya ahí estamos hablando de 1920, 1930 en adelante, ¿ya? Entonces, los campos que ella adquiere son bastante, digamos, todavía hay mucho que está en construcción, ¿ya? Los campos de la administración que tratan del comportamiento humano, tanto dentro como fuera de la empresa, son elementos fundamentales, o sea, le interesa saber cómo se comporta este individuo, tanto dentro como fuera de la empresa. Pero también se preocupa de los procesos técnicos y administrativos dirigidos a lograr la mejor selección, educación, gestión de talentos, etc. Nos interesa saber quiénes son los más talentosos, cuáles son nuestros Gandhi, cuáles son nuestros Einstein, cuáles son nuestros Da Vinci, etc. Pero también procura alcanzar los objetivos de la organización de manera eficiente y eficaz. Vale decir, al administrador de recursos humanos hace todo esto por una razón, y la razón es alcanzar los objetivos que la empresa o que la organización se ha establecido. Para eso se hace administración de recursos humanos. Le interesa aunar todas las voluntades y unirlas por esa vía, ¿ya? Por lo tanto, en cierta medida, digamos, consiste en la planeación, organización, desarrollo, coordinación, control, tanto de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente de las personas. Y a la vez que la organización representa el medio que permite que estas personas, al colaborar,
también, digamos, tengan una satisfacción. O sea, se cumplen los objetivos de la organización, pero también se cumplen los objetivos de las personas. O sea, hay que aunar ambos objetivos, ¿ya? Y aquí tenemos un pequeño modelo donde nos habla de los objetivos organizacionales, objetivos sociales, objetivos funcionales, objetivos personales, y que cada uno tiene que ver con fundamento, planeación de selección, desarrollo de evaluación, compensación, relaciones interpersonales, relaciones con el sindicato, auditoría y perspectiva global, etc. O sea, este es uno de los modelos, vamos a verlo más adelante, pero un poco, ¿para qué nosotros utilizamos un modelo? Porque obviamente, al hacer un modelo, obviamente nosotros vamos a hacer una planeación de administración de recursos humanos, y eso significa que vamos a establecer estrategias de recursos humanos que nos permitan generar lo que estamos hablando, que tiene que ver que la empresa logre alcanzar, digamos, sus objetivos, ¿ya? Entonces, por eso decimos que la administración de recursos humanos es extremadamente sensible a la mentalidad que impera en la organización, razón por la cual es contingente y situacional, vale decir, digamos, que depende de lo que está pasando, ¿ya? Y depende también del medio en el que está situado, ¿ya? Depende, por lo tanto, de la cultura que exista o de su o de la cultura que se adopte dentro de la organización. Depende también de las características ambientales. No es lo mismo establecer una organización acá en La Paz, establecer una organización en Santa Cruz, en Tarija, ya en los distintos departamentos de Bolivia. Depende también del giro de la organización, ¿ya? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cuáles son las características internas de esta organización? ¿Cuáles son las funciones y procesos? O sea, vale decir, la administración de recursos humanos depende de un sinnúmero de elementos, ¿ya? Que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? La estructura, la tecnología, los recursos financieros, los recursos materiales, que este individuo también cuente para trabajar en el ámbito de la administración de recursos humanos, ¿ya? El ser administrador, yo no administro cualquier cosa, administro recursos, pero administro personas, ¿ya? Y esas personas, digamos, tienen ciertas cualidades, tienen ciertos conocimientos, tienen ciertas habilidades, trabajan bajo una lógica, etcétera, ¿ya? Por eso que todos estos factores tienen gran impacto en la producción de la organización a nivel tanto de servicio al cliente, reputación y lo más importante, competitividad. O sea, ¿qué tan competitivo soy yo con respecto a las otras organizaciones? ¿Ya? Si yo no he logrado marcar la diferencia, es muy difícil que pueda ser competitivo, ¿ya? Y por eso que es importante en el ámbito de la administración de recursos humanos cuáles son los procesos que nosotros vamos a utilizar en términos de la planeación de estos recursos, ¿vale? Es decir, nosotros hablamos que dentro de los recursos humanos hablamos de lo que se llama el desarrollo de recursos humanos, o las compensaciones y prestaciones, la seguridad y higiene, las relaciones laborales con el empleado, la investigación de recursos humanos, la planeación y reclutamiento, selección de los recursos humanos. Entonces, la pregunta o la gran pregunta es, ¿cuál de estos procesos es el más importante y decisivo para una administración de recursos humanos exitosa? O bien la otra pregunta podría ser, ¿todos ellos en su conjunto? ¿Puedo prescindir de uno? ¿Hay alguno de ellos que sea más importante que otro? Todas esas preguntas son las que un jefe de recursos humanos se debe hacer. Entonces, administrar personas es una responsabilidad gerencial, vale decir, es una responsabilidad de primer orden. Así, el futuro administrador necesita tener una visión sobre cómo va a lidiar con asuntos relacionados con personas y obtener una perspectiva de administración de recursos humanos para alcanzar el éxito profesional y conducir a su organización a la excelencia y a la competitividad. O sea, vale decir, este administrador de recursos humanos
En otras palabras, tiene que saber de psicología, tiene que saber de derecho, tiene que saber de sociología, tiene que saber de antropología, tiene que saber de una serie de elementos que van más allá, o de una serie de ciencias que van más allá de la simple administración. Porque vuelvo a insistir, cuando nosotros administramos recursos humanos, no estamos administrando un lápiz. Si yo veo un lápiz y he tomado la productividad del lápiz, puedo saber que, no sé, después de escribir un cuaderno entero, el lápiz se me va a acabar. Sé cuánto rinde este lápiz. En el caso de las personas, yo tengo que hacer esas mediciones en base a las características de las personas, las habilidades de las personas, las aptitudes de las personas, las competencias de las personas. O sea, empiezan a haber una serie de variables que van a determinar cuánto es posible trabajar con esta persona. Y uno de los últimos elementos que quiero ver con ustedes tiene que ver con qué entendemos por una organización, ¿ya? Una organización específicamente se forma de dos o más personas. Cuando yo hablo de un individuo, yo no puedo hablar de una organización, ¿ya? La organización tiene la característica en que funciona una variedad de personas, y estas personas se juntan entre ellas para lograr un objetivo en común, o sea, quieren hacer algo, ¿ya? Y por lo tanto eso significa que existe una variedad de organizaciones de distinta índole. Hablamos de empresas públicas y privadas, hablamos de industrias, de prestaciones de servicios financieros, educativos, instituciones gubernamentales, iglesias, todo eso es una organización. Y lo más importante que tenemos que tener en cuenta aquí es que la organización es un sistema vivo, ya, que late, que tiene un corazón, una mente, ya, que se transforma, es un organismo vivo, ¿ya? Y estos tipos de organizaciones se estudian en base a distintos modelos, que pueden ser abiertos, cerrados, sociotécnicos. La forma como usted estudia la organización va a depender mucho del tipo de organización que tenga, o que usted desee tener, ¿se entiende? Al establecer los objetivos se defiende su racionalidad, o sea, ¿para qué está hecha esta organización? ¿Cómo voy a desarrollar estrategias para lograr ciertos objetivos? Primero tengo que entender la organización para poder generar esta estrategia, ¿ya? Las organizaciones abiertas, por ejemplo, tienen una necesidad de intercambio con el medio ambiente, necesitan estar con los otros individuos para crecer, digamos, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, la base de la eficiencia de esa organización va a depender específicamente de su formación interna y cómo ésta se adapte con otros elementos, digamos, dentro de la misma organización. Y por último, quería mostrarles este pequeño trabajo en grupo que tiene varias preguntas. ¿Cuál va a ser la modalidad? ¿Ya? Bueno, aquí hay 4 preguntas, dice cuál o cuáles de los procesos es el más importante y decisivo dentro de la administración de recursos humanos, qué características encontramos en las organizaciones del siglo XXI, cómo podemos establecer un perfil de la personalidad de los empleados y cuáles son las características principales que presentan las organizaciones donde se desempeñan. Yo había puesto aquí una notita abajo que decía que ustedes me lo tenían que enviar, digamos, utilizar como máximo media plana de hoja de carta para cada respuesta y enviar al correo, pero la verdad, voy a dejar de compartir, a ver si... la idea es que ustedes no lo envíen al correo, sino que me lo envíen específicamente a la plataforma, que me lo envíen directamente a la plataforma, ¿ya? De tal manera de que podamos ir ya trabajando con la plataforma y ir revisando ahí los trabajos de ustedes. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, desactiven sus micrófonos para escuchar sus preguntas. Licenciada, el plazo para el trabajo. Como recién nos estamos organizando, ¿ya? José va a formar grupos aleatorios, ¿ya? Los grupos tienen que ser de no más de 3 personas, ¿ya?
La idea es que ustedes trabajen, vamos a ir viendo cómo funciona. Yo pienso que unos 2 días para hacer el trabajo está bien, pero si necesitan más, me avisan y damos más plazo. ¿Ya? Yo estoy, como decía José, estoy dentro de los 6 que recién nos hemos inscrito el fin de semana. O sea que todavía mañana recién nos dijeron de que no se iban a habilitar para la plataforma y demás. Entonces todavía no tengo acceso absolutamente a nada. Sí, pero el trabajo está aquí, está dentro del ¿cuánto se llama? Tú todavía no tienes acceso a este Power. No tengo acceso a la plataforma, entonces no. Ya, no importa, no se preocupen, si todavía podemos poner más plazos, si no hay inconveniente en eso, porque como recién nos estamos organizando, tenemos que ir un poco viendo cómo generamos el tema, pero lo importante es que vamos a hacer ciertos grupos, va a mandar José ciertos grupos. Ustedes se van a tener que contactar con las personas del grupo que les corresponde y van a tener que hacer este trabajo en grupo, ¿ya? No nos vamos a poner muy estrictos durante esta semana con el cumplimiento de las fechas, por lo mismo, porque el tema, digamos, de cómo nos vamos a conectar, hay gente que todavía no tiene acceso a la plataforma, pero la idea es que ustedes se pongan de acuerdo en base a el grupo que le toca, tiene que desarrollar este trabajo, ¿ya? En todas las clases virtuales vamos a tener al final de la clase un trabajo grupal que ustedes se van a poner de acuerdo y van a trabajar con esos grupos, lo hacen y después en base a las indicaciones que estemos dando y después ustedes me lo envían, digamos, o lo suben a la plataforma. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada, buenas noches. No sé si es posible poder, mientras se va normalizando el tema de la plataforma, nos habiliten los passwords. ¿Es posible que nos puedan enviar al grupo de WhatsApp el material que usted acaba de compartir? Sí, claro. Sí, claro. Perfecto. No hay problema. Muchas gracias. No hay problema. Yo le pido a José que mande o a Héctor que mande a los WhatsApp de ustedes al grupo de WhatsApp, porque hay un grupo de WhatsApp general, ¿verdad? Entonces que manden a ese grupo de WhatsApp general el material de hoy día, que ya está en la plataforma. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. De nada, Isabel. Aló. Hola, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, tengo una inquietud. Usted hablaba de capital intelectual, ¿no? Entonces, quiero entender que la persona debe tener capital intelectual, pero la organización lo toma a la persona como recurso. Esa, no sé si podría aclararme, licenciada. ¿Aló? Aló, no te escuché muy bien porque se escucha entrecortado, pero, le decía, pero el concepto sí. Le decía, bueno, habla usted de capital, de capital intelectual, entonces esto está más dirigido a la persona, ¿no? Las actitudes que pudiera tener. Sin embargo, la organización toma a la persona como recurso humano y no así como capital humano. Esa es mi duda, licenciada. A ver, el concepto de recurso humano hoy en día está bastante criticado, ¿ya? Porque se entiende el recurso humano como algo material, y el ser humano, si bien es un concepto material, digamos, físico, prioritariamente, digamos, la riqueza del ser humano es el apoyo que puede brindar a la empresa con su inteligencia, con sus actitudes, con sus aptitudes. Entonces, hoy en día, más que hablar de recurso humano, se habla de capital intelectual que la empresa tiene. Y por eso es que hablamos de, más que, inclusive ya no hablamos tanto, porque cuando hablamos de capital intelectual dentro de la empresa, como decíamos, estamos hablando de el capital, digamos, estructural que tiene la empresa, pero también el capital humano que tiene esa empresa, que son las personas, ¿entiendes? O sea, cuando hablamos de capital intelectual,
es todo lo que estábamos hablando, vale decir, capital organizacional, capital estructural, capital interno, capital social, capital, digamos, humano, ¿ya? Más que propiamente recurso humano. Antiguamente se hablaba de recurso humano solamente, hoy en día se habla, podríamos decir que en vez de hablar de recurso humano, hablamos de capital humano, ¿ya? Y que el capital humano forma parte del capital intelectual de una empresa o de una organización. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, me despido de ustedes, les doy las buenas noches, ya un gusto de saludarlo. Nos vemos entonces el miércoles y como les digo, mañana les va a llegar a su WhatsApp los grupos que se van a conformar, con quien ustedes tienen que trabajar estas actividades, y también en la plataforma ya están dispuestas para ustedes para que comiencen los foros. Hay 2 foros con una serie de preguntas con las cuales ustedes tienen que participar, ¿ya? Buenas noches, un gusto haberlos conocido. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, igualmente. Lice. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, licenciada.